Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, profe, sí, se le escucha bien, ¿cómo está usted? Bien, bien. Estamos llegando. Me voy a sentir A mí ahora me con... sale que está grabando. A mí me salía que estaba pausado. Ya. Sale arriba un puntito que dice grabando. Ah, ya. Ya, ya. Ya. No sé qué decía yo que... Recuerda que cuando vimos patología general, vimos una cosa que se llaman los cambios, eh, las alteraciones celulares reversibles, ¿cierto? O los daños subletales, ¿cierto? Entonces, ustedes se imaginarán que el esófago es un órgano que cuando sufre reflujo, el epitelio camoso, si bien es un epitelio fuerte, digamos, eso no quita de que se pueda, de que igual las células de ahí van a sufrir con la acidez del reflujo gástrico. Entonces, el epitelio va a adoptar características reactivas. Vamos a tener alteraciones de la cromatina, vamos a tener algunas alteraciones respecto a la adaptación del epitelio en sí para poder soportar de mejor manera el jugo gástrico. Y ahí podemos, por ejemplo, ver hiperplasia de las células basales, porque las células empiezan como a desprender más rápido, ¿cierto? Yo que dije que el epitelio camoso, las células madres del epitelio camoso, están hacia la base. Y desde que nace una célula hasta que llega arriba, pasa una cantidad de tiempo variable. En la piel, por ejemplo, son de 7 a 10 días. En el esófago probablemente es más corto ese tiempo. No sabría decir cuánto, no recuerdo. Pero póngale que sean 3 días. ¿Ya? Cuando hay reflujo, ese tiempo se acorta a un día probablemente. Entonces, el epitelio está constantemente renovándose y por eso que hay una hiperplasia de células basales y hay elongación de la papila de la lámina propia, porque en el fondo lo que también ocurre es que ese epitelio trata de anclarse lo más posible a la lámina propia, trata de como de generar ganchos para que mecánicamente sea más fuerte. Porque el epitelio normalmente es más planito. Pero como ahora hay un daño, ese epitelio trata de anclarse con fuerza. ¿Ya? Y por eso que tenemos elongación de papilas térmicas. Se generan como fenómenos de papilomatosis. O sea, el epitelio adopta una forma como si fuera un domo, o un circo, digamos, o la carpa de un circo, y la parte del tejido conectivo abajo empieza a crecer de manera papilar para darle un soporte. No sé si se entiende esa idea, y no sé si me están viendo en la cámara, ¿ah? Para que me entiendan eso. Y también podemos tener, obviamente, ciertos infiltrados inflamatorios. Y obviamente, si el reflujo daña, también podemos tener, obviamente, vamos a tener daño alternativo. Y ese daño alternativo puede traer como consecuencia salida de neutrófico hacia el epitelio. Yo que decía que el esfínter esofágico inferior es una capa muscular circular. En general, em, el, el esfínter es un anillo que no muchas veces es tan obvio, porque como es epitelio, perdón, como es músculo liso, eh, tiene mucha relación con la fuerza que también hace el diafragma por fuera, y es en verdad un esfínter, es un esfínter más estructural, es un esfínter funcional, ¿ya? Entonces, se genera una presión es mayor que la abdominal, por eso que se mantiene sellado para que no se devuelva el jugo gástrico. Pero hay que entender acá que ese esfínter, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con el esfínter del ano, en el ano el esfínter es bien potente porque tiene una musculatura triada además y hace de que ese esfínter se selle. En el caso del esfínter esofágico inferior, eso no es tan obvio, ¿ya? No es tan obvio porque la musculatura que está ahí depende mucho de musculatura externa, como la musculatura del diafragma, ¿ya? Y por eso es un esfínter más o menos, es un esfínter más funcional que mecánico, o sea, anatómico, a eso me refiero. Es más funcional que anatómico, ¿ya? Em, la relajación del reflujo del esfínter, es un esfínter, entre comillas, débil, puede darse por muchos motivos. Por ejemplo, em,
En el caso de los pacientes con reflujo gastroesofágico, obviamente, como ustedes se imaginarán, la potencia de cerrado de este esfínter es menor. Y eso permite de que el esófago se regaje de manera inadecuada el líquido, el ácido gástrico pueda ascender hacia el esófago. Se estimulan quimiorreceptores y eso produce irritación. ¿Ya? Ustedes recuerden que uno de los dolores más fuertes que un paciente puede tener en el pecho, y no sé si se acuerdan ustedes de semiología, tienen que haberlo visto, pero eh, se dice que uno de los diferenciales del dolor torácico, y uno tiene que aprender a diferenciar de un infarto al corazón, es el espasmo esofágico, y que se pueden dar precisamente porque puede haber un reflujo agudo, ¿ya? Que activa los líneas de esos receptores y eso produce dolor en el paciente, ¿ya? Ahora, obviamente, si el reflujo ocurre con mucha frecuencia o es permanente, la mucosa va a dañarse. Y todo lo que venga para adelante va a ser consecuencia de la persistencia y la recurrencia de ese reflujo. Acá, por ejemplo, tenemos un esófago es normal. Fíjense ustedes, la mucosa esofágica, a diferencia de la piel, no tiene, bueno, en verdad, todas las mucosas escamosas, carecen de estrato córneo, ¿ya? Tiene un espesor, un estrato espinoso, que tiene más o menos, el esófago es más o menos espeso, es más espeso que la piel, ¿sí? Y característicamente tiende a tener más glicógeno. Por eso que ustedes ven acá la célula como de citoplasma blanco, claro, ¿sí? Y en el estrato basal generalmente no es de más de 2 o 3 células de espesor. Cuando ustedes ven ya una alteración por reflujo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la papilomatosis. Y yo les decía acá, fíjense que aquí en el esófago normal, nosotros no vemos estas invaginaciones de la lámina propia hacia el epitelio. Fíjense que entonces son fenómenos reactivos, como yo les decía, de anclaje. El esófago, para que no se desprenda por acción del jugo gástrico, se empieza como a agarrar firmemente de la lámina propia. Y por eso que hace estas vueltecitas, como, como si fueran unos verdaderos circos. Unas carpas de circo con un eje fibroconectivo al centro, lo que le permite mayor agarre. Una cosa parecida a lo que ocurre en la piel. Por ejemplo, si nosotros vemos la piel de la planta de los pies, vamos a ver que la piel hace esto también. Hace estas circunvoluciones, porque evidentemente la piel de la planta soporta mucho estrés físico. Entonces, requiere tener una mayor superficie de agarre. ¿Ya? Fíjense que acá tenemos un enlace también de estrato basal. Fíjense que ya pasamos de 2 a 3 células aquí, por ejemplo, tiene como 10 células de espesor en el estrato basal. Y fíjense que arriba incluso podemos ver cómo se van desprendiendo las células escamosas, un efecto de la irritación del jugo gástrico. También podríamos ver, si tenemos un buen ojo, por ejemplo, ahí podemos ver que hay algunas células inflamatorias dentro del epitelio. Acá, por ejemplo, tenemos abajo, pero también algunas que pueden entrar al epitelio. Acá, por ejemplo, fíjense acá papilomatosis. Fíjense acá papilomatosis cómo llega hasta arriba del epitelio. Fíjense que tenemos eosinófilos dentro del epitelio, tenemos linfocitos dentro del epitelio. ¿Ya? Cosa en normal. Y fíjense, incluso podemos tener incluso paraqueratosis. O sea, este epitelio que normalmente no produce queratina, puede empezar a producir en un intento desesperado por protegerse de la acidez. Los diagnósticos diferenciales del reflujo gastroesofágico son, por ejemplo, la esofagitis linfocítica, donde vamos a ver, porque acá fíjense que estamos viendo uno y otro linfocito. En la esofagitis linfocítica vamos a ver una masiva cantidad de linfocitos dentro del epitelio. Cuando vemos eso, tenemos que pensar en enfermedades autoinmunitarias. Eso es poco frecuente, no se ve tan frecuente la esofagitis linfocítica, por lo menos yo no he visto. Pero sí con más frecuencia podemos ver la esofagitis eosinofílica, ¿ya? Eso se van a dar mucho en pacientes que tienen alergias, pacientes muy alérgicos, ¿ya?
donde vamos a ver una gran cantidad. Acá, por ejemplo, tenemos un eosinófilo acá, uno allá. Bueno, en la esofagitis eosinofílica no tenemos que contarlos. Acá podemos contar los eosinófilos. En la esofagitis eosinofílica son tantos que no los contamos. Decimos, hay cientos de eosinófilos en la mucosa. Podemos tener esofagitis por irradiación, en pacientes, por ejemplo, que han sufrido cáncer de mama y le han hecho radioterapia o algún otro cáncer y han sido sometidos a radioterapia, podríamos ver células bizarras, o sea, podríamos ver algunas arritmias nucleares y a uno cuando las ve se asusta y piensa que es cáncer, pero cuando uno sabe que el paciente tiene un antecedente de haber sido irradiado, no es uno inmediatamente le baja el perfil y dice por radiación. O puede ser infecciosa. Típicamente recordar a la cándida. La candidiasis esofágica, muy frecuente en pacientes adultos mayores, en pacientes inmunosuprimidos, pacientes de VIH. ¿Ya? Y ahí lo que vamos a ver es mucho polimorfo nuclear, mucha espongiosis. ¿Sabes lo que es la espongiosis o no? No me acuerdo si No, profe. la espongiosis, porque por ejemplo acá, nosotros sabemos que son células escamosas. Y ustedes saben que las células escamosas, recuerden de histología, y las células escamosas se unen entre ellas por uniones gap, ¿cierto? Y por eso que se llama estrato espinoso. Porque si nosotros le hacemos zoom a esta zona, vamos a ver que las células se unen como si fueran deditos, como si tuvieran espinas. Así. Eso normalmente uno no lo ve cuando el esófago no tiene esponjiosis, pero cuando tiene esponjiosis, lo que ocurre es que hay un edema. Ahí empieza a acumularse líquido entre células y entonces ese espacio que hay entre célula y célula se vuelve evidente y lo que uno comienza a ver es las uniones entre medio de esa agua. Eso es lo que nosotros llamamos esponjiosis, porque parece una esponja. ¿Ya? Cuando vemos esponjiosis, cuando vemos polimorfos nucleares y cuando vemos paraqueratosis acá arriba, nosotros pensamos en candidiasis. Em, y si nosotros pensamos en candidiasis, tenemos que pensar que el paciente puede tener una inmunosupresión o es un paciente muy viejito. ¿Ya? Cuando se biopsia, en general, cuando la evaluación clínica no es adecuada, porque en general el reflujo gastroesofágico se diagnostica con el endoscopio. Muchas veces no es necesario hacer biopsia, ¿ya? Y es importante que la historia clínica del paciente, sí, porque tenemos que saber si el paciente tuvo radiación, porque tenemos que saber si el paciente es inmunocomprometido para saber si puede tener esofagitis infecciosa, o si el paciente tiene atopia para saber si el paciente tiene esofagitis eosinofílica. ¿Alguna duda? Siempre tenemos que tener en cuenta la historia del paciente, siempre. Ya. Si no hay duda con eso, vamos a hablar entonces de otra cosa que también es muy importante que ustedes manejen. Y yo sé que varios de ustedes ya conocen este término, porque yo les he preguntado en clase y ustedes muy bien han respondido. ¿Qué es lo que es el esófago de Barrett? El esófago de Barrett es em, una metaplasia, ¿cierto? Intestinal, el epitelio de la unión gastroesofágica. La voy a volver a mostrar acá. Recuerden que yo les decía que acá, en esta zona, en la línea Z, ¿cierto? En la unión gastroesofágica, vamos a tener una transición abrupta entre un epitelio escamoso y un epitelio glandular gástrico. Pero ¿qué sucede? Cuando el paciente en general tiene mucho reflujo, de la misma manera que sufre el epitelio escamoso, sufre también el epitelio foveolar. Y el epitelio foveolar decide realizar una transformación epigenética a nivel de las células madre para transformarse en un epitelio que teóricamente va a resistir mejor la acidez gástrica. Y ese epitelio, en teoría, es el epitelio del intestino. Porque como ustedes se imaginarán, por ejemplo, a nivel del intestino delgado, ustedes saben de que el páncreas secreta tripsina, quimiotripsina, lipasas, un montón de cosas para poder digerir. Y ustedes saben de que esas enzimas son potentísimas. Y el epitelio del duodeno, en este caso,
es un epitelio que va a resistir esos químicos. Entonces, el estómago, o sea, la unión gastroesofágica toma la decisión de transformarse a un epitelio intestinal que teóricamente va a resistir mejor la acidez. Y eso conceptualmente es el esófago de Barrett, ¿cierto? Macroscópicamente, como vamos a ver, como una extensión de la mucosa color salmón, que se extiende 1 centímetro más allá de la unión gastroesofágica, ¿ya? Eh, así más o menos vamos a ver la línea Z, vamos a buscar la línea Z y vamos a ver que la línea Z se pone como irregular y se pone como color salmón. Y esa irregularidad mide más de 1 centímetro. Eso es lo que así se va a ver con el endoscopio el esófago de Barrett. Un 10 a un 15% de los pacientes con reflujo gastroesofágico va a tener esófago de Barrett. Y obviamente, si el paciente es más sintomático de reflujo, más probabilidad de que haga un esófago de Barrett. Eso significa que hay más reflujo hacia el esófago, es más constante la estimulación. Em, y lo importante del esófago de Barrett es que predispone a que ese paciente pueda hacer un cáncer de la unión gastroesofágica. Esa es la importancia del esófago de Barrett. Y no cualquier cáncer, un adenocarcinoma de unión gastroesofágica. También existen, también existen los carcinomas escamosos de la unión gastroesofágica. Pero en el caso del esófago de Barrett, el cáncer que va a provenir del esófago de Barrett es un adenocarcinoma. ¿Sí? El riesgo de progresión desde un esófago de Barrett sin displasia a un cáncer es de un 0,2 a un 0,5 anual. ¿Ya? Cuando ya hay displasia de bajo grado, aumenta a un 0,7 y cuando es de alto grado, aumenta a un 7%. O sea, es significativo. Por eso que el esófago de Barrett, cuando está, hay que controlarlo endoscópicamente cada cierto tiempo. Ustedes ahí verán en las guías, eso yo no lo sé, cada cuánto tiempo los gastroenterólogos controlan los esófagos de Barrett, pero eso se tiene que hacer porque en general el esófago de Barrett no revierte, aunque cese el estímulo ácido, no, el esófago de Barrett en general no revierte, y entonces lo que hay que hacer es controlar y no se vaya a transformar en cáncer. Bueno, esto yo en que decía es una programación epigenética, o sea, el estímulo del acidez va a ser sensado por la célula, obviamente por los genes, de alguna manera, y no voy a entrar en detalle porque es una vía, probablemente es una vía molecular, y va a llevar a que se bloqueen ciertos genes y se activen ciertos genes, de modo tal de que esa célula que era una célula foliolar se transforme en una célula intestinal. ¿Ya? Eso. Puede ocurrir tanto en la parte camosa como en la parte columnar, aunque yo diría que es más frecuente en la parte columnar. Acá, como se ve cómicamente el esófago de Barrett, fíjense que se ve como salmón, como asalmonada esta zona acá fíjense aquí, que hay como una línea como bien definida. Esa es la línea Z. Pero fíjense que debía haber una transición entre mucosa de esófago normal y mucosa de estómago. Pero en este caso, después de la línea Z hay una prolongación irregular color salmón. Y eso es lo que los endoscopistas buscan para poder diagnosticar un esófago de Barrett. Obviamente ellos le toman biopsia a esta zona para que nosotros en el microscopio podamos confirmar el esófago de Barrett. Ahora, el esófago de Barrett es importante un poco cuán grande o cuán extenso es. ¿Por qué razón? Yo que decía, existen los cánceres de la unión gastroesofágica. Y nosotros, cuando vamos a categorizar el cáncer, nosotros siempre vamos a tratar de decir si el cáncer, si el adenocarcinoma que estamos viendo, recuerden que el esófago de Barrett lleva a adenocarcinoma. Si el adenocarcinoma que estamos viendo está en el estómago o está en el esófago. Porque el tratamiento quirúrgico va a ser diferente. ¿Ya? El tratamiento y el pronóstico del paciente va a ser diferente si nosotros decimos que ese cáncer es del estómago o es del esófago.
Y como la unión gastroesofágica es una zona como gris, entonces nosotros utilizamos un criterio que vamos a ver en la clase de estómago, y es en relación a cuánta distancia de la línea Z está el tumor. ¿Ya? Por eso que es importante, porque el esófago de Barrett, obviamente, si es más alto, si el esófago de Barrett llega a zonas más altas de la línea Z, el cáncer podría ser mucho más del esófago y no del estómago. ¿Ya? Por eso que es importante considerar la extensión del esófago de Barrett. Así como se ve el esófago de Barrett. Fíjense que acá tenemos mucosa escamosa y acá tenemos mucosa que debería ser fobiolar. Pero en este caso no es una mucosa fobiolar, porque nosotros en el estómago no tenemos células caliciformes. Tenemos células foviolares, pero no células caliciformes. Y en este caso tenemos, fíjense, un epitelio que está lleno de esta célula con esta vesícula o esta vacuola llena de mucos que se llama célula caliciforme. Y esto es un esófago de Barrett. Entonces, cuando nosotros vemos en la biopsia un esófago de Barrett, lo segundo que tenemos que decir nosotros es si el esófago de Barrett tiene displasia o no tiene displasia. Y si tiene displasia, si esa displasia es de bajo o es de alto grado. O si con la biopsia que tenemos no es posible decir con seguridad de que haya displasia o no. A veces las biopsias son tan pequeñas que a veces no permiten estar seguros como patólogos si eso es displasico o no. Entonces uno les dice, puede ser, digamos, es indefinido, ¿ya? Como yo les decía, el riesgo de progresión para el cáncer gástrico en un esófago no displásico es de 0,2 a 0,5, pero cuando ya hay displasia de bajo grado es de un 0,7, y cuando hay displasia de alto grado es de un 7% anual. Acá, por ejemplo, fíjense, si nosotros comparamos este esófago de acá, fíjense acá la célula, recuerden de la clase que tuvimos al principio del semestre. eh, Cuando nosotros queremos ver si hay displasia en un epitelio, nos vamos a fijar en qué. Nos vamos a fijar primero en los núcleos. Si son núcleos que están ordenaditos en la base, o si son núcleos que comienzan como a disponerse de manera pseudo estratificada en el epitelio, o si los vemos hipercromáticos, ¿ya? O si el epitelio dejó de generar mucina. Bueno, un epitelio normalmente un epitelio secretor como este debería secretar mucina. Si la célula pierde esa capacidad, entonces uno habla de displasia. Entonces a veces queda la duda, por ejemplo acá, fíjense que aquí los núcleos están un poco más grandes, pero están como todos abajo, no están subiendo, están un poquito más oscuros, entonces a uno le queda como la duda y entonces uno mejor lo diagnostica como indefinido como la displasia para que lo sigan en el tiempo. Acá hay una displasia franca. Fíjense ustedes que a diferencia de acá, fíjense que aquí los núcleos eh, no hay una cromacia intensa en todos. Acá es más clarita, acá está más oscura, pero acá fíjense que los núcleos están todos oscuros. Son todos hipercromáticos. Fíjense que acá hay incluso una pseudoestratificación. Fíjense que los núcleos no están todos a la misma altura. Acá sí, acá los núcleos están más o menos a la misma altura. Pero acá fíjense que hay un núcleo abajo, un núcleo arriba. ¿Ya? Y eso es algo absolutamente anormal. Fíjense que acá no hay displasia. Fíjense que hay célula caliciforme en el esófago de Barrett, pero acá donde deberíamos tener también célula caliciforme, se perdieron. Porque el epitelio perdió su capacidad para secretar mucina. Y por eso es un epitelio displásico. Acá fíjense que, a diferencia de se agrega una segunda característica. Y es que el epitelio comienza a generar glándulas y nosotros llamamos glándulas back to back. Se empiezan a generar como cribas, como si esto fueran un colador, como si fueran glándulas que perdieron electroma que debería estar entre medio de ellas y comienzan a disponerse unas al lado de las otras. Y este es un fenómeno de formación de cribas. Y acá nosotros llamamos una displasia de alto grado. O sea, esta displasia tiene mayor riesgo de progresar a cáncer en poco tiempo. ¿Se entiende la diferencia entre el de alto grado y el de bajo grado? Profe, ¿Sí? entonces el de bajo grado hay como que diferenciar entonces la posición de los núcleos si está la hipercromacia o si no está muy claro, tienen que
verificar con ese criterio, pero eso entonces serían de bajo grado, ¿cierto? Y las que serían altas son las que tendrían esas como cavitaciones que decía Sí, usted que nosotros como te digo, juntaban más nos glándulas. llamamos, nos llamamos complejidad arquitectural. ¿Ya? Porque en el fondo acá, si bien acá hay una pérdida de la polaridad, tenemos hipernomasia, tenemos pseudoestratificación, el epitelio en general no está formando glándulas. Pero aquí sí, acá está formando glándulas y glándulas gribosas, que se empiezan a disponer de manera irregular, porque esa glándula de acá no es del mismo tamaño que esa, y entre ellas comienza a disminuir el estroma. Fíjate que esta está pegada con esta. Eso se llama fenómeno back to back, como espalda con espalda, ¿ya? Y eso se llama en general complejidad arquitectural, disposición cribosa o formación de cribas, ¿ya? Así como lo pueden buscar en los libros, ¿sí? Profe, como de como curiosidad en realidad, que de lo que vienen siendo estas formaciones de estos tumores que crean como unas ciertas glándulas, ahí es donde estarían estos neurosarcomas, que, o ese sería como otro Neuroendocrino te refieres, tumores neuroendocrinos. sí, eso, sí. Los tumores neuroendocrinos son otro tipo de tumores y también se pueden asociar a la acidez, ¿ya? Y de hecho, cuando veamos la clase de estómago, vamos a ver de que tenemos fenómenos de atrofia que pueden llevar a la formación de tumores neuroendocrinos. Porque los tumores neuroendocrinos también se pueden activar por efectos de acidez, en este caso de acidez gástrica, ¿sí? Eso es materia de la próxima clase, Ya, ok, ¿ya? profe, gracias. Ya, tener en cuenta de que los cánceres de esófago son tumores que en general son diagnosticados de manera tardía, porque los pacientes son asintomáticos o si son sintomáticos nunca consultan al médico porque se empiezan a tomar un azalengo, que se toman el omeprazol, que se toman el lansoprazol, y entonces los pacientes como ellos mismos controlan el principal síntoma y no consultan al médico. Y por ese motivo que se supone que la omeprazol se vende con receta, con la idea que el paciente consulta al médico. ¿Ah? El 90% de los cánceres de esófago son carcinomas de células escamosas, no son derivados del esófago de Barrett, ¿ya? Pero se ha producido en Occidente, digamos, una transformación epidemiológica del cáncer hacia el adenocarcinoma, va a decir al carcinoma del esófago surgido de un esófago de Barrett, ¿ya? En Chile estamos viviendo también ese proceso, todavía sigue siendo que camoso el más frecuente, pero cada vez más estamos viendo más adenocarcinomas derivados de un esófago de Barrett en el esófago, ¿ya? Recuerden, y les vuelvo a mencionar, la distinción entre un adenocarcinoma del esófago y un adenocarcinoma digamos, de la parte superior del estómago, que se llaman adenocarcinomas gástricos, digamos, de la zona cardial, digámoslo así, es más o menos arbitraria, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero lo que hacemos nosotros es que medimos la distancia del tumor a la línea Z. Entonces, si, creo que eran 2 centímetros, si mal no me recuerdo mi memoria. Si el tumor está sobre 2 centímetros de la línea Z, lo llamamos de esófago, y si está bajo 2 centímetros de la línea Z, lo llamamos de estómago. ¿Sí? Es una cosa así bien arbitraria. Ya, el carcinoma escamoso en los países desarrollados se asocia al tabaquismo y al consumo de alcohol, que son los factores de riesgo más importantes. Ahora, por ejemplo, tener en cuenta que hay gente que se toma las bebidas muy calientes. Los argentinos que toman mate hirviendo, eso también es un factor de riesgo para hacer cáncer de esófago, ¿ya? Otras enfermedades como el síndrome de Plummer-Vinson, las acalacias, que son trastornos funcionales del esófago, la setinosis, las membranas, los divertículos, son patologías que pueden predisponer a la generación de carcinoma escamoso gástrico. Eh, los adenocarcinomas, como que dije, están asociados al esófago de Barrett, ¿ya? Acá está más o menos la distribución.
el 20% de los carcinomas escamosos son del esófago superior, el 50% del esófago medio y el 30% del esófago inferior. Y el adenocarcinoma, por razones obvias, ¿cierto? Es principalmente del esófago distal. Entonces, por ejemplo, acá fíjese que tenemos esófago, acá a la derecha, acá tenemos estómago, y acá tenemos la línea Z que está borrada, no se puede más o menos distinguir esa sea esta, la línea Z. Y acá tenemos un tumor, y es de la unión cardioesofágica. Entonces acá lo que uno hace, empieza como a jugar con las medidas para saber si le vamos a decir a este tumor es del estómago o es del esófago. Y acá empieza a medir, buscando la línea Z, si el tumor está a 2 centímetros superior de la línea Z, o a 2 centímetros inferior de la línea Z, y con eso uno dice, esto es de estómago, esto es de esófago. ¿Ya? Acá fíjense que tenemos un corte esto es esófago. Fíjense que es un tumor exofílico, ulcerado, que está incluso, obviamente con la tijera nosotros abrimos el esófago, pero imagínense que no estaba cerrado, estaba en la mitad del tumor y esta en la otra mitad. Fíjense que el tumor estaba como engrosando, muy probablemente el lumen del esófago distal. Acá tenemos un adenocarcinoma, ¿cierto? Fíjense ustedes tenemos la mucosa esofágica camosa y no es cancerosa, pero tenemos acá en la zona de la unión cardioesofágica, tenemos el desarrollo de esta neoplasia glandular, ¿cierto? Que está infiltrando el estroma y está ulcerada, fíjense que acá hay una úlcera, y es una neoplasia glandular, o sea, es un adenocarcinoma. Miren por favor la diferencia de tamaño entre glándulas, una glándula chiquitita, una glándula grande, y la disposición back to back, muy parecida a lo que vimos en la diplasia de alto grado. Lo que pasa es que en la diplasia de alto grado es muy fácil que salte a carcinoma invasor, porque tiene características muy parecidas, por eso que es un cáncer. Podemos ver también que obviamente va a haber inflamación entre medio de las glándulas, de diferente categoría. Podemos tener linfocitos, podemos tener polimorfos angulares, ¿ya? Siempre. Esto es un carcinoma escamoso. Fíjense ustedes la diferencia. Acá, en el carcinoma, en el adenocarcinoma, tenemos formación glandular. Eso define un adenocarcinoma. ¿Ya? Eso define un adenocarcinoma, la formación glandular. Pero fíjense que acá no tenemos formación glandular. Tenemos sí nidos irregulares de células escamosas. Y yo sé que son escamosas porque fíjense que conservan, si nosotros lo viéramos más de cerca, fíjense que hay espacios entre células. ¿Ya? Y si nosotros lo viéramos de cerca, vamos a ver los puentes intercelulares. Por eso que sabemos que esto es un carcinoma escamoso. Eso, ¿alguna duda con esófago? Doctor, ¿usted dijo formación de qué cosa que definía un adenocarcinoma? De glándula. Glándulas tenían... Ah, no, ya, no, no, no. Gracias. Ya. Ya, chiquillo. ¿Alguna otra duda con esófago para que sigamos con... ¿Cuánto tiempo? Ya. Ya 20 minutos. Vamos a seguir con hígado. ¿Sí? Ya. Recordad que el hígado es un órgano muy importante, porque es un órgano que se destina fisiológicamente al aclaramiento de tóxicos en general, ¿cierto? Y recuerden más o menos cómo es la arquitectura del hígado, donde vamos a tener vegas centrales, ¿cierto? Vegas centrales, y hacia la periferia vamos a tener estas estructuras que se llaman triadas portales. Entonces la sangre en general va a fluir desde la triada portal hacia la vena. Y así podemos definir un lobulillo desde el punto de vista funcional. Recuerden que el hígado recibe sangre y viene desde la zona del drenaje portal. Recibe sangre de los intestinos. Y esa sangre en general es desoxigenada. Es sangre y ya pasó por todos los intestinos y se está devolviendo al corazón.
Entonces, el hígado es un órgano que siempre vive al límite. O sea, es un órgano que es como si si nosotros hiciéramos apnea todo el día y nos hubiésemos acostumbrado a vivir en apnea. O sea, viviendo con poco oxígeno, saliendo a respirar cada 10 minutos. ¿Ya? El hígado es más o menos eso, vive en una apnea constante, no le llega el mismo oxígeno que recibe el riñón, por ejemplo. El hígado siempre está con una presión de oxígeno baja, ¿ya? Entonces, si la sangre fluye desde la triada portal hasta la vena, entonces es lógico pensar de que los hepatocitos que están más cerca de la triada portal van a ser los que van a recibir mejor nutrición. Bueno, eso es lo primero que le llega a la sangre. Esa sangre ya viene tóxica, y ya viene cochina, y que viene con poca glucosa, con poco oxígeno. Bueno, pero de la poca glucosa que llega y de que poco oxígeno que llega, los hepatocitos que más aporte nutricional reciben son los hepatocitos que están cerca de la arteria portal, y los hepatocitos que más que les toca digamos, lo mínimo, son los que están cerca de la vena central. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? No sé si se recuerdan ustedes em, de histología. Acá, bueno, este monito define lo que decía yo. La vena central, ¿cierto? Los sinusoides hepáticos que crecen de manera radial hacia la vena central y la sangre eh, llega desde la puerta, ¿cierto? A través de las vías portales. Y la sangre fluye desde acá hacia acá, de manera radial. Profe, ¿Sí? entonces para la detoxificación sería la que estaría más como hacia el exterior. No los hepatocitos detoxifican, no cumplen la función de detoxificación. Lo que pasa es que los hepatocitos que están más cerca los hepatocitos que están más cerca de la arteria portal son los que reciben la sangre más rica en oxígeno y nutrientes. Ya pero el concepto acá es, el hígado de por sí recibe una sangre pobre, pero lo que reciben de esa sangre pobre, lo que reciben la sangre de mejor calidad, digamos, son los hepatocitos que están en la periferia y ya reciben lo más malo de lo malo, son los hepatocitos que están cerca de de la vena porta, o sea, perdón, de la vena central, ¿sí? Bueno, y la sangre fluye desde acá hasta acá, entonces obviamente no solo reciben primero y no solo reciben al final, ¿sí? Ya, ok, profe, gracias. Ya, acá nuevamente solamente para que vean los componentes de la tela portal, donde vamos a tener una ramita de la vena portal, una ramita de la arteria, de la arteria hepática y un ductillo, un conductillo, ¿cómo se llama? Biliar, un ductillo biliar. ¿Ya? Son los componentes de la tela portal. Entonces, vamos a ver un par de palabras, un par de conceptos de cómo el hígado se enferma. El hígado se enferma, se inflama, ¿cierto? Y la inflamación puede ser aguda o puede ser crónica. Cuando el hígado se inflama, eso se llama hepatitis, ¿cierto? La hepatitis aguda, por definición, vamos a tener un daño de los hepatocitos, ¿cierto? Con necrosis. En la mayoría de los casos va a ser por infección viral. Eh, Ustedes conocen con virus de hepatitis A, virus de hepatitis B, hepatitis C, y son como lo más importante, pero ustedes saben que hay muchos más virus de tipo hepatitis, ¿cierto? Y son más raros. También el hígado podría afectarse por enfermedades autoinmunes o por reacciones adversas a medicamentos. Vamos a tener necrosis de los hepatocitos, ¿ya? Y normalmente la duración de una hepatitis aguda es limitada, no debería durar más de 6 meses. Si ya la inflamación dura más de 6 meses, entonces empezamos a hablar de hepatitis crónica, donde tenemos inflamación persistente y progresiva de hepatocitos. Ahora, yo les decía que el hígado en general es un órgano noble, es un órgano eh, es resiliente, es un órgano que se sobrepone a los problemas de su propia naturaleza. ¿Ya? Porque en el fondo, yo que decía que el hígado es un órgano que constantemente recibe tóxicos. Y yo que decía que eh,
en esa actividad peligrosa, porque es una actividad peligrosa, eh, pueden morir con hepatocitos. Porque puede ser de que la persona se comió un medicamento que le hizo mal y lo primero que van a morir van a ser los hepatocitos, porque van a ser lo primero que van a recibir ese medicamento que se está absorbiendo en el intestino. ¿Sí? Pero ese hígado tiene la capacidad y la cualidad y la virtud de regenerarse. El hígado es un órgano muy noble porque se puede regenerar muy fácilmente. Entonces, cuando el hígado sufre un hepatitis y esa hepatitis logra resolverse, el hígado perfectamente puede retornar a la normalidad. Puede regenerarse de manera ortológica. Puede volver a ser el mismo que era antes. ¿Ya? Pero cuando la hepatitis ya es crónica, cuando el daño es crónico, llega un momento en que el hígado pierde esa capacidad, esa virtud que tiene él de regenerarse ad integrum y comienza a generar fenómenos de reparación o fenómenos de organización. Y eso es una cosa que ya vimos en la primera clase, ¿cierto? Y vamos a tener un hígado que se va a poner, va a generar fibrosis, nódulos de regeneración, y eso va a causar de que ese hígado pierda, además de que va a perder su forma, va a perder su funcionalidad. Y esa es la génesis de lo que nosotros conocemos como el daño hepático crónico o la cirrosis hepática, ¿cierto? Y en general, cuando, por ejemplo, si el paciente tiene una hepatitis crónica, eventualmente ese paciente va a llegar a ese estado. Ahora, la etiología de las hepatitis, ya que decía, la hepatitis, hay virus de hepatitis A, B, C, D y E. Obviamente los más frecuentes son, o los más conocidos son el A, el B y el C, siendo el A en general da hepatitis aguda, y los B y la C y la D tienden a cronificarse. Ahora también podemos tener hepatitis por otros virus, por el citomegalovirus, recuerden ustedes el Epstein-Barr, la enfermedad del beso, los virus herpes son los adenovirus, ¿ya? También tenemos hepatitis autoinmunitarias, que también obviamente son causadas por autoanticuerpos. Tenemos también hepatitis medicamentosas, quizás la más conocida sea la hepatitis por paracetamol, ¿cierto? En general casi que ni siquiera alcanza a dar hepatitis, porque da una hepatitis fulminante, el hígado se muere de una. Ni siquiera se alcanza a inflamar. Por eso que uno siempre lo tiene en la cabeza. La hepatitis alcohólica, obviamente por alcohol, ¿cierto? Podemos tener hepatitis alcohólica porque ustedes en un día se fueron de carrete y tomaron mucho alcohol, podrían tener una hepatitis alcohólica aguda, pero podrían tener una hepatitis crónica causada por alcohol, por el hecho de tomarse, recuerden ustedes, el daño hepático por alcohol no es un daño que se produzca de manera similar en todas las personas. Todas las personas tienen un aguante diferente al alcohol. Hay personas que pueden tomar mucho y no hacer cirrosis, como personas que pueden tomar poco y hacer cirrosis igual, ¿ya? Entonces, tenemos que diferenciar el daño agudo y por una transgresión puntual alcohólica o un daño crónico por consumo crónico de alcohol en cantidades variables según sea la persona. Em, También tenemos, recuerden el NASH, en la esteatohepatitis no alcohólica, que probablemente sea una de las causas que va en aumento como causa de cirrosis hepática en el mundo desarrollado. Y nosotros como somos desarrollados ya, que no tenemos crisis de natalidad, recordarte que hoy día ya no tenemos desnutrición, sino que tenemos obesidad. Bueno, la obesidad es un factor de riesgo importante, ustedes saben, para muchas cosas. Entre esas cosas, la esteatohepatitis no alcohólica puede llevar a cirrosis. Y causas metabólicas que quizás son más raras, como la enfermedad de Wilson por sobrecarga de cobre, ¿cierto? La deficiencia de antinefsina, de alfa-1-antinefsina, y la hemocromatosis, que es la sobrecarga de hierro. El error de la biopsia, es raro que a un paciente que está en el hígado tiene una hepatitis, no sé que es una hepatitis fulminante, ¿cierto? O que le hagan hacer un trasplante de hígado y en ese momento que sacan el hígado completo. Generalmente el paciente le hacen una biopsia por punción, ¿ya? O el paciente podría entrar a pabellón y el médico le saca a través de
laparoscopía, le pueden sacar una cuña hepática, o sea, un pedacito. Le sacan un pedacito de hígado para mandar a biopsia. ¿Cuándo se hace la biopsia? Cuando el cuadro clínico no es claro, cuando no hay respuesta al tratamiento o el paciente está grave. ¿Ya? En informes generales descriptivo, uno describe los patrones de daño y el diagnóstico definitivo siempre se va a formular con la integración clínica de exámenes de laboratorio y lo que se ve en la biopsia. Siempre un diagnóstico de tres patas. ¿Ya? Por ejemplo, podemos ver patrones, algunos patrones de daño, eso los voy a mencionar ahora de manera muy somera. Los cuerpos acidóficos, esos son estos cuerpecitos que se ven acá, o cuerpos de Consilman. Podemos ver hepatocitos necróticos, ¿cierto? Que vamos a ver en la próxima fotografía se ve mejor. Acá, por ejemplo, tenemos una mezcla de hepatocitos necróticos, por ejemplo, ahí. Acá probablemente hay un hepatocito necrótico que perdió su núcleo. Y acá tenemos algunos que están ahí a medio morir saltando, por ejemplo ese, que todavía conservan el núcleo, pero fíjese que tiene fenómenos en la cromatina que probablemente van a ir a la necrosis. ¿Ya? Tenemos también fenómenos de degeneración vacular. Fíjense aquí, acá una tremenda vacula. Acá, aquí, degeneración vacular dentro de los hepatocitos. Em, Podemos tener también proliferación de conductos. Eso probablemente sea uno de las cosas más frecuentes que uno ve en los hígados crónicamente dañados. Y en los ductillos, recuerden que la arteria portal yo que dije que tenía una vena, una arteria y tenía un ducto biliar. Un ducto biliar único. Pero cuando el hígado sufre un daño crónico, ese hígado va a cirrosis, por ejemplo, típicamente ocurre de que hay proliferación no es neoplásica, no es neoplásica, sino que es simplemente una hiperplasia de ductos. Hay un aumento de la cantidad de ductos a nivel de lo que era antiguamente una triada portal. Eso es muy frecuente de ver en los hígados cirróticos. Y podemos marcarlo con CK7, que es un marcador que es muy útil en este caso para poder buscar los ductillos proliferados. Podemos también tener esta cosa que se llama la necrosis en puente, ¿ya? Y se llama necrosis en puente porque unen zonas. Por ejemplo, una banda de necrosis que una dos espacios porta, o un espacio porta con la vena central, o dos venas centrales. Entonces, como puede decir, acá hay una necrosis, puente, puerto portal, puerto venosa, puerto central o centro central. Podemos tener necrosis y también importa mucho saber si la necrosis es de la periferia del hígado o es de la parte central. Yo les decía, y fíjense lo que saca acá, y alrededor de la vena central, los hepatocitos son los que menos reciben oxígeno. De todos, son los que más sufren. Entonces, si hay un problema inflamatorio, o un problema medicamentoso, o un problema hipóxico y químico en el paciente, lo primero que se van a morir van a ser los de la vena central. Porque están recibiendo menos sangre. Entonces, tenemos un patrón acá que se llama el patrón de necrosis centrolobular. Bueno, en el fondo son los hepatocitos de la zona de la vena central lo que podrían morirse, y eso es un patrón que podremos ver en ciertas enfermedades del hígado inflamatorias que no vamos a detallarlas en esta clase porque sería demasiado. ¿Ya? También podemos tener la hepatitis de interfase. Ojo, también la interfase así, porque viene de una palabra gringa, donde vamos a ver que hay inflamación y necrosis de algunos hepatocitos, pero que está en la zona limítrofe o de inflamación, ¿ya? Por eso que se llama de interfaz. Y generalmente eso ocurre en los hepatocitos del área portal. O sea, acá está, digamos, acá estaba el espacio portal, acá está el lobulillo de hepatocitos, y entre el espacio portal y los lobulillos de hepatocitos se está generando la inflamación y se está comiendo a los hepatocitos normales. También podemos ver algunas cosas que se llaman los cuerpos hialinos de Mallory, que son estos, que se asocian mucho al consumo de alcohol, ¿ya? O sea, cuando nosotros vemos cuerpos de Mallory, inmediatamente pensamos que el paciente tiene una hepatitis alcohólica o una hepatitis alcohólica o algo relacionado con el alcohol, ¿ya?
podemos ver en el caso de los hígados grasos o en el caso de las hepatitis, de la esteatohepatitis no alcohólica, de los NASH, podemos ver estas grandes vacuolas de lípidos. ¿Ya? Obviamente son de diferentes tamaños, hay macrovesiculares y microvesiculares. Acá hay chiquititas y acá hay grandes. Entonces yo que decía que esos daños que acabamos de ver lo podemos ver mezclados, según sea la etiología de la hepatitis. ¿Ya? Nosotros ahí informamos eso y sugerimos que puede corresponder a una hepatitis autoinmune, a una hepatitis viral, a una hepatitis medicamentosa, a una hepatitis no alcohólica. Nosotros hacemos analizamos, digamos, cuáles están presentes, cuáles están en más cantidad y hacemos una sugerencia. ¿Ya? Por ejemplo, hay una cosa que característica que son los hepatocitos en vidrio esmerilado. Un vidrio esmerilado es como cuando ustedes le pasan, si le pasaran una galleta o le pasaran una lija. Imagínense que a un espejo le pasan una lija. ¿Cómo se va a ver el espejo? ¿Ya? Eso como el vidrio esmerilado. Y este es el aspecto. Como que se ve como en hubiésemos pasado una lija. ¿Ya? Y eso es una característica no patognomónica de daño hepático por virus hepatitis C. Acá, por ejemplo, tenemos un resumen. Yo recomiendo que, porque de repente yo podría hacer una pregunta en la prueba, diciendo, por ejemplo, tenemos un hígado que tiene cuerpos de Kunzelman, degeneración vacular, necrosis y hepatitis de interfase. Ese daño probablemente corresponda a hepatitis A. Yo en la prueba podría hacer así más o menos alguna pregunta. Entonces, para que más o menos se aprendan esto de manera somera, recuerden que cuerpos de Mallory, si ustedes leen Mallory en la prueba, o en el UNACOM, o en la vida, Mallory significa alcohol. ¿Ya? En general, más correcto es esteatohepatitis, ¿ya? Alcohólica o no alcohólica. Porque también se puede ver en los NASH, en la esteatohepatitis no alcohólica. Pero en general, uno cuando lee Mallory, lo asocia más al alcohol. Eso. Em, los cuadros son evolutivos, dependiendo del contexto clínico. Podemos observar mayor o menor daño. Por ejemplo, podemos graduar el daño. Si la hepatitis es hiperaguda, o sea, una falla hepática, vamos a tener necrosis masiva de hepatocitos. Eso es lo que decía. Un paciente que se trató de suicidar con paracetamol, se le va a morir el hígado en un 2x3. Ni siquiera se va a alcanzar a inflamar. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es una necrosis masiva de hepatocitos. En una hepatitis aguda, o sea, que no es fulminante, podemos ver degeneración vacular, cuerpos de Kunzelman, ¿ya? Y si ya crónico, vamos a ver lo que yo que decía, fibrosis, vamos a ver nódulos de regeneración y todas esas cosas. Em, la fibrosis, la inflamación portal, ¿ya? La hepatitis de interfase y la hepatitis lobular, o sea, cuando vemos linfocitos dentro de los lóbulos, eso es más crónico. La fibrosis, cuanto más fibrótico, más habla de más avanzada en la enfermedad. Por eso que en general la cirrosis, cuando el hígado está comenzando a cirrociarse, no sé si existe esa palabra, pero podemos graduar la cirrosis, si es portal, si es perimortal o si forma puentes. ¿Ya? Entonces, todo comienza con, primero que la fibrosis tiende a ser de los espacios portales, después comienza a ser alrededor de los espacios portales, después comienza a ser puentes entre dos espacios porta, entre un espacio porta y una vega central, y después comienza a llegar a cirrosis propiamente tal. ¿Ya? La cirrosis es en el estadio final de la enfermedad. Acá, ¿qué tensión es esa? Chiquillo, ¿qué La tensión es? azul, Sí, la azul. tricrómico de... No, El económico de masón, muy bien, ¿cierto? Ya. El económico de masón es una tensión que marca fibrosis, marca fibra colágena. Entonces, fíjense que esto es un espacio corta. Fíjense que tiene un poquito de proliferación de ductos. No hay un solo ducto, hay como tres. ¿Ya? Y fíjese que alrededor hay fibrosis. No es una etapa inicial de una cirrosis portal, o sea, con fibrosis portal. Acá, por ejemplo,
es un poquito más. Fíjense que ya no es solamente de que el espacio porta, sino que tengo espacios periféricos de que el espacio porta. Se está como metiendo también a los primeros, a la primera capa de hepatocito que está en la periferia de que el espacio porta. O sea, eso es que fibrosis periportal. Y acá fíjense que este espacio porta que está fibroso, ahora empezó a tirar a hacer como ramas. Y está uniéndose con otro espacio porta que también está fibrótico. Entonces ahí nos llamamos a eso formación de puentes. Y acá ya hay infinitos puentes. Pues acá ya no hay información que está consolidada. Fíjense que tenemos nódulos de hepatocitos con esteatosis, ¿ya? Que están rodeados de fibrosis. Y acá nosotros no podemos distinguir dónde hay un espacio porta y dónde hay una vena. Esa estructura era de un hígado normal, se perdió. Y acá ya tenemos una cirrosis propiamente hecha y derecha. En la cirrosis decía tenemos nódulos de regeneración, que son estos, ¿cierto? Y macroscópicamente lo vamos a ver así. Ahí hay un nodulito, acá hay uno más grande, acá hay uno más chico, ¿cierto? Rodeados de fibrosis. Y la fibrosis es esto, lo que estamos viendo con el trinómico de Masón. ¿Ya? Los nódulos cirróticos pueden ser, ¿cuánto se llama? Pueden llevar a cáncer, dependiendo, muchas veces depende también de la causa que los generó. Eh, Recuerden que no es lo mismo tener una cirrosis que proviene de un virus de hepatitis C que tener una cirrosis que proviene de un daño alcohólico crónico. ¿Ya? Porque en el fondo, el virus de hepatitis C, a pesar de que el hígado está cirrótico, igual sigue haciendo daño de reparación, daño de reparación, daño de reparación, y eventualmente puede hacer un cáncer en alguno de los nódulos. ¿Sí? En cambio, el daño hepático alcohólico, si el paciente dejó de tomar, entonces el daño ya no va a ser, podría si bien el hígado no se va a regenerar, el estímulo causante puede que cese. Sí, ya estamos terminando, Francisca. Y ahora son las 8. Ya, un par de ideas más y nos dejamos hasta acá y seguimos en las próximas semanas. Entonces, vamos a terminar con carcinoma hepatocelular, que es el tumor maligno primario más común en el hígado. El 80% de los casos se presentan en pacientes cirróticos, va a decir, un hígado crónicamente dañado que sufrió daño, reparación, daño, reparación, daño, reparación, y que se presenta en adultos mayores. Es la segunda causa más común de malignidad en la población pediátrica. Y es más en hombres que en mujeres, probablemente porque los hombres toman más que las mujeres, ¿cierto? Y los factores de riesgo son enfermedad hepática crónica y lleva a cirrosis. Y las etiologías más frecuentes de eso, como ustedes sabrán, son la hepatitis B y la hepatitis C, el consumo de alcohol y hoy día en Occidente las enfermedades derivadas de la obesidad y del sedentarismo, como es el NASH, la enfermedad, la hepatitis no alcohólica. Acá tenemos fíjate acá, un hígado cirrótico en el cual uno de los nódulos creció de una manera exorbitante porque se transformó en cáncer. Y acá que vamos a ver, fíjense que a diferencia de esto, donde nosotros podemos distinguir hepatocitos más o menos normales con, con formación de vesículas lipídicas. En este caso estamos viendo una población monótona. Fíjense que estos son como pseudohepatocitos, no son hepatocitos normales, y que están creciendo de manera clonal en este nódulo. Fíjense que los hepatocitos adoptan una forma bien bizarra. No se parecen a los hepatocitos normales. Y nosotros podemos hacer acá, eh, por ejemplo, si nosotros hacemos una tinción de colágeno 4 y es la tinción de reticulina, podemos fijarnos que si nosotros la hiciéramos, podríamos ver que hay una fina trama de reticulina alrededor de estos nódulos de regeneración. Igual hay colágeno en medio de la célula, ¿ya? Pero en el caso del carcinoma hepatocelular, esa trama de reticulina se pierde. Y a veces cuando uno le queda duda si esto es un cáncer o no, uno le hace una tinción de reticulina para marcar el colágeno 4 y se ve que ahí se pierde, no hay reticulina. Ya, dejémoslo ahí y la próxima clase seguimos con los adenomas. ¿Sí?
¿Alguna duda, chiquillo? No, profe, En lo todo personal claro. tengo todo claro. Ya, listo, perfecto. Ya, si tienen dudas, mañana me preguntan. Chao, doctor, que esté bien. Igual, cuídense. Cuídense Hasta todos. luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Chao. Chao, doctor.